Muy bien, bueno, buenos días otra vez. Espero que hayan pasado una bonita semana. El día de hoy vamos a ver dos temas, pero vamos a empezar con variable ausente, porque ya les había asignado entre los videos que vieran lo que era ecuaciones diferenciales exactas. Igual lo vamos a ver, pero voy a centrarme más en variable ausente por ahora. ¿Sí? Muy bien, voy a cerrar la cámara. Muy bien. Ok, por ahora solo hemos visto cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Quiere decir que solo aparecía la primer derivada. Ahora vamos a ver cómo resolver algunos tipos de ecuaciones de segundo orden. ¿Qué es una ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, es una ecuación diferencial en donde aparece tanto x, y' y y segunda. ¿Ok? Técnicamente uno lo puede ver como una función que depende de estas variables igual a cero. Por ejemplo, vean que aquí tenemos x cuadrado y cuadrado, perdón, x cuadrado y segunda más 2y' igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿okay? Donde esto sería, por así decirlo, la función f igualada a 0. ¿Okay? Noten que en este caso, bueno, aparte le dicen que x es diferente de 0 para poder despejar y segunda. Y es una ecuación en donde hace falta una de las variables. Vean que todas las variables serían x, y' y segunda. Entonces, en este caso particular hace falta y. Eso es lo que se llama una ecuación diferencial de segundo orden con variable ausente y. En este otro caso, más bien tenemos 2y por y segunda igual a 1 más y' al cuadrado. Y nos dan estos dos valores iniciales. En este caso, más bien es una ecuación diferencial con variable ausente x. Vean que no están todas, entre comillas, todas las variables que deberían estar. ¿Okay? Bueno, no deberían, pero no están todas las variables. Y aquí, esta es una ecuación diferencial en donde no hay variables ausentes. Aquí está x, está y y está y segunda. ¿Okay? Ahora, otra vez, ¿cómo vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales? Lo mismo casi que hemos hecho para resolver todas las que hemos visto anteriormente. Es hacer un cambio de variable. ¿Okay? ¿Cuál cambio de variable? Pues el obvio, que es y' igual v. ¿Okay? Para bajarle el grado a esta cosa. Porque nosotros sabemos resolver ecuaciones diferenciales, pero de orden 1. Entonces lo que queremos hacer es bajarle el grado, resolver esa ecuación diferencial de orden 1, volver a la variable original, que es una ecuación de orden 1 otra vez. Es como hacer dos ecuaciones diferenciales de orden 1. Generalmente este es un cambio de variable bastante fácil de hacer. ¿Okay? Nosotros también necesitamos sustituir y segunda. Para sustituir y segunda, pues solo derivamos esta expresión. Entonces, v' sería igual a y segunda. Además, bueno, pongo aquí que v es una función de x y y' también es una función de x. Eso va a ser importante, especialmente cuando haga falta la variable x a veces. ¿Okay? Como dice aquí a continuación, es importante ver que a veces cuando la variable ausente es x, se hace un cambio de variable que puede pasar, más bien cuando se hace el cambio de variable puede pasar que quedan tres variables. Y recuerden que lo único que queremos es tener dos. Entonces se hace el siguiente truco, generalmente cuando la variable ausente es x y nos quedan tres variables. Y el truco es ver v' como lo siguiente. V' es la derivada de v con respecto de x. Pero se ve v más bien como una función de y y como una función de x. Que técnicamente es aplicar la regla de la cadena. ¿Okay? O en este caso, vamos, viéndolo como cocientes, aunque no sean cocientes, sería la derivada de v con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Estamos multiplicando y dividiendo, por así decirlo, por lo mismo. Y esto sería nuestro nuevo v', digamos, la derivada de v con respecto de y. Y y', esto sería y', es la derivada de y con respecto de x. Entonces, cuando hace falta la variable x y tenemos tres variables, lo que hacemos es, en vez de tener este v', lo pasamos a toda esta expresión. ¿Okay? Y este sería nuestro nuevo v', por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Después de ese cambio de variable, ¿qué va a pasar? Bueno, la ecuación va a quedar, o esperamos que quede, para resolverla con alguno de los métodos que hemos visto hasta el momento.
Vamos a ver un ejemplo. Dice lo siguiente. Compruebe que las siguientes ecuaciones diferenciales tienen la siguiente ecuación dada. Bueno, que la siguiente ecuación diferencial tiene la siguiente solución. Tenemos esta ecuación diferencial. Si la analizamos, nos damos cuenta que no es lineal, que es de segundo orden. ¿Okay? Y vean que como es de segundo orden, no hay mucho que decir. O es de variable ausente o por ahora no la podemos resolver. Entonces, de fijo, es de variable ausente. ¿Cuál es la variable ausente en este momento? Bueno, x. No hay x aquí. Aparte nos dan estos valores iniciales y nos dan la solución. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de buenas a primeras, notar que tiene una variable ausente y hacer el cambio de variable y' igual a v. Entonces, y segunda es v'. Y vamos a pasar a la parte de la ecuación. Muy bien, esta es nuestra ecuación diferencial original y hacemos el cambio de variable. Entonces, este señor es v, este también. Ahí está v cuadrado, entonces nos queda y cuadrado por v. Y y segunda sería v'. ¿Okay? Multiplicado por y. La cosa aquí es que v' es la derivada de v con respecto de x, ¿verdad? Eso es lo que definimos aquí arriba. Vamos aquí arriba. V' era la derivada de v con respecto de x, porque v es una función que depende de x. Volviendo al ejercicio. En esta ecuación hay tres variables. ¿Okay? Y el chiste del cambio de variable es que igual que aquí, solo nos quedan dos variables. Vean que aquí solo estaba y y x. El problema es que aquí está v, está x y está y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar el toque ese que vimos antes. Para eliminar la otra variable, lo que vamos a hacer es que dv de x es, utilizando la regla de la cadena, dv con respecto de y por v. ¿Okay? Bien, entonces cambiamos la derivada. Entonces, y es igual a la derivada de v, más bien, y quedaría igual, todo lo de la derecha también, a eso no le estamos cambiando absolutamente nada, y la derivada de v con respecto de x es la derivada de v con respecto de y por v. Y ahora intentamos ver qué hacemos para resolver esta nueva ecuación diferencial. Generalmente nos gusta dejar la derivada sin nada que le esté multiplicando. Entonces vamos a dividir entre y sobre v. Muy bien, entonces si dividimos todo esto entre y, v, se cancela este y esto de acá. Esto dividido entre y entre v y esto dividido entre y entre v. Aquí uno de estos se va con este se va con este y me queda y. Este se va con este y me queda v sobre y. Entonces estamos bien. Aparte, entonces la derivadita nos queda sola. ¿Sí? Ahora sí, la pregunta es, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Pero vean que depende de v' y hay un v aquí. Esta cosa es lineal, entonces lo paso al otro lado a restar. Aparte, bueno, como pasé a dividir y y v, menciono que y y v deben ser diferentes de 0. Ok, entonces, pasando este señor a restar, ya me queda la ecuación diferencial lineal. ¿Okay? Recuerden que ahora, bueno, como las variables son un poco distintas, aquí hago la mención de que la ecuación diferencial lineal es esta. ¿Verdad? Es v' más p de y por v igual a q de y, donde este v' no es el mismo que el de arriba, ¿verdad? Es la derivada de y de v con respecto de y. Si tienen dudas, voy muy rápido, me dicen, pero ahí vamos. Ok, y la lineal tenía la siguiente fórmula, entonces era e a la menos la integral de p de y en este caso, pero p de y sería menos 1 entre y, por la integral de e a la integral de p de y, aquí está p de y, por el q, que está por acá, de y, más c veces e a la integral de menos la integral de p. Entonces está bien, vamos bien enrumbados.
Menos y menos me da más, entonces me queda la integral de 1 entre y, que es la integral de logaritmo natural de y. Entonces esta queda exactamente igual porque son la misma. Y esta sería menos la integral del logaritmo natural de y. ¿Sí? Vamos bien enrumbados. Aquí, vamos a ver un poquito más adelante. Aquí puedo cancelar. Acá puedo cancelar. Y acá recuerden que antes de cancelar, ese paso lo hice más directo, tenemos que pasar todo al argumento. ¿Sí? Entonces queda y elevado a la menos 1. Y ahora sí cancelo, entonces me queda y a la menos 1. ¿Okay? Por aquí no lo mencioné, pero no me acuerdo si al puro principio decía que y era mayor que 0, pero para quitar el valor absoluto aquí, pues voy a tener que hacer varios despejes. Menciono que y tiene que ser mayor que 0. ¿Okay? Ya de por sí no era diferente de 0, entonces ahora ponemos que y es mayor que 0, para quitar el valor absoluto ahí. Muy bien, entonces ya me queda aquí y, me queda y a la menos 1 por y c. Y a la menos 1 por y me queda 1. Y la integral de 1 es y por y cuadrado. ¿Okay? Entonces nos queda v igual y cuadrado más c por y. Y ojo, hay que devolvernos a la variable original, pero la variable original era y', entonces v es exactamente y'. Y ahora nos queda otra ecuación diferencial. Vean que este ejercicio es bastante largo. ¿Okay? Entonces ya resolvimos una lineal, ahora vamos a ver qué nos queda ahí. Como es un problema de valores iniciales, de una vez vamos a averiguar el valor de C. Recuerden que para averiguar el valor de C lo que utilizábamos eran los valores iniciales. En este caso particular, como es una ecuación diferencial de segundo orden, vamos al enunciado original, nos dan dos valores iniciales. El valor de y evaluado en 0 y el valor de y' evaluado en 0. En este caso, y de 0 es menos 1 medio y y' de 0 es igual a 1. Entonces, otra vez, como ya lo llegamos aquí, antes de resolver la ecuación voy a encontrar el valor de C. ¿Okay? Pero tengo lo siguiente, entonces, como y' en 0 es 1 y y evaluado en 0 es igual a menos 1 medio, sustituyo. Evalúo toda esta ecuación diferencial en 0. Entonces me queda y' evaluado en 0 igual a y segundo evaluado en 0, más c veces y evaluado en 0, que sería igual 1 igual a 1/4 menos c medios. Recuerden que esto es menos 1 medio. En pocas palabras, despejando de acá, nos queda que c es igual a menos 3 medios. Y si c es menos 3 medios, entonces en esta ecuación cambio este c por menos 3 medios, que está por acá. Y ahora sí, me centro en esta ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a centrarnos en esta nueva ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, a puro ojo, es de variables separables. Vean que a la derecha solo tengo cosas en términos de y. Pues entonces está bastante fácil en ese sentido, por lo menos de identificar. Y' era la derivada de y con respecto de x, y pues nada, aquí puedo sacar un factor común de y le doy vuelta a este asunto. ¿Sí? Me quedaría de x entre y aquí 1 entre toda esta expresión. ¿Sí? Integro, bueno, paso el de y a multiplicar e integro a ambos lados. En este caso ahí está el trébol, entonces vamos a ver qué era lo que se hacía, pero note que es el producto de dos factores lineales, por lo tanto tiene que hacerse fracciones parciales. Y nos vamos al trébol, que se me hizo el trébolcillo, el trébol está por acá. Entonces vean que tenemos técnicamente lo siguiente, 1 igual 1 dividido entre y por y menos 3 medios. Bueno, aquí más bien esto no es 1. Lo que tenemos, aquí tengo que hacer la corrección quitando eso. Voy a apuntarlo por acá. Entonces, ahí se me fue un 1 de más. Eso es en página 29. Entonces, pues nada, hacemos las fracciones parciales.
Me queda a sobre y más b entre y menos 3 medios. Y paso esto a multiplicar. Entonces me quedaría, voy a borrar ahora sí eso, 1 igual a por y menos un tercio más b por y. Y evalúo. Si y es igual a 0, esto me da 0, me queda a igual a por menos 3 medios igual a 1. En pocas palabras, a es menos 2 tercios. Y si pongo y igual a 3 medios, esto se hace 0. Aquí me queda b por 3 medios, paso a multiplicar y me queda que b es 2 tercios. ¿Okay? Entonces nos devolvemos a donde estaba el trébol, que era por acá. Y dado que A era 2 tercios y B es, perdón, A era menos 2 tercios y B era 2 tercios, me quedaría de esta forma. Vamos a recordarlo porque ahí lo ordené un poquito distinto. Aquí está. Entonces A es el que va con Y, me queda menos 2 tercios y B es el que va con el otro que me da positivo. Y ahí creo que saqué un menos 2 tercios. Se me hizo... Creo que ahí lo estropeé con un signo. Ese fue el problema. Vamos a ver si es cierto. Vamos, permítame un momento para ver que no lo haya echado a perder. Paso hasta multiplicar, el A es el que está por acá. Si evalúo en 0, esto me da 0. Aquí queda negativo y pasa negativo. Sí. Hay un signo por ahí que estropeé. Aquí va un menos 2 tercios. Ok, también se lo voy a corregir por ahí. Entonces es menos 2 tercios. La integral. Muy bien. Hecho eso, bueno, voy a borrar ahí, lo vamos a ir arrastrando. Calculamos las integrales. En este caso, esta integral me da logaritmo natural de y. Esta integral me da logaritmo natural de y menos 3 medios. Como es una resta, técnicamente es una resta de logaritmos. ¿Okay? Por cualquier cosa. Aquí le di vuelta. Hice todo de un solo. En este caso, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lo hice tan rápido? No, todo bien. Aquí la integral de 1 es x más c. Aquí me queda 2 tercios y aquí hago una suma. ¿Okay? Técnicamente. Vean que en esta parte, en realidad al final lo que me hizo falta solo fue este signo, pero aquí lo hice bien. En esta parte, vean que tenemos que eso es 1 sobre y menos 3. 2y menos 3 dividido entre 2. ¿Okay? Entonces, cuando integro esto, en realidad me quedaría solo la parte de abajo. Cuando integro esto, me queda el logaritmo natural de y menos 3 medios. Pero haciendo la suma de fracciones, esto me quedaría el logaritmo natural de 2y menos 3 dividido entre 2, que es exactamente lo que está aquí. ¿Okay? Le di vuelta por el signo que no puse desde acá. ¿Okay? Aquí había un signo menos, tenía que darle vuelta a esta expresión, eso era todo. Muy bien, entonces me quedaría logaritmo natural de esto menos el logaritmo natural de y. ¿Okay? Ya aquí los signos están correctos, aquí nada más me hizo falta darle vuelta a esto. Muy bien, esta es una resta de logaritmos, así que lo puedo transformar en, bueno, aquí tengo una división, entonces puedo transformar en una resta para sacar este logaritmo natural de 2. Ya aquí es un puro acomodo para que me quede igual a la respuesta que me daban antes. ¿Okay? En realidad tú no puedes haber metido este y por ahí en división y luego empezar a despejar. ¿Okay? En este caso particular, bueno, el 2 tercios siempre queda multiplicando y aquí lo que estoy haciendo es este logaritmo, esta división entre 2 lo pongo como un logaritmo natural de 2, negativo. Y uno estos dos. Ahora, este logaritmo lo uno con este logaritmo, porque es una resta, entonces pasa a ser un cociente y distribuyo 2 tercios por este y 2 tercios por este. Este sería menos 2 tercios logaritmo natural de 2.
Paso este señor al otro lado. Si no me equivoco, vamos a ver. Ah, bueno. Esto depende de una constante C. Entonces voy a averiguar la constante C utilizando otra vez los valores iniciales. ¿Okay? Entonces, vean que como ya llegué aquí, entonces puedo avanzar todavía un poco más y luego encontrar el valor de C, pero lo mejor es ya cuando la cosa está un poquito ordenada encontrar C, para que me dé un número y listo. Otra vez, Y de 0 era menos un medio. ¿Okay? Eso implica que, vean que estoy evaluando X en 0, entonces esto me daría 0 más C, 0 más C, el logaritmo de la derecha cambiando Y igual a menos un medio, me quedaría entonces 2 tercios por, aquí menos un medio, me quedaría menos 4 dividido entre menos un medio, que sería logaritmo natural de 8, la cosa está en valor absoluto, siempre va a dar positivo, y esto quedaría igual. ¿Sí? Haciendo el despeje ahí correspondiente, esto se puede ver como el 2 tercios lo puedo sacar a factor común, esa resta de logaritmos lo puedo ver como una división y me queda que C es 2 tercios logaritmo natural de 4. Entonces lo voy a cambiar. Voy a cambiar este C por esa expresión. Aquí está. Aquí hago el cambio. Paso este logaritmo a que está restando a sumar. Puedo sacar un 2 tercios. Bueno, aquí puedes ver el logaritmo natural de 4 como un 2 a la 2 y bajar el 2 del exponente. Entonces me queda 4 tercios logaritmo natural de 2 más 2 tercios logaritmo natural de 2 y sumo. Puedo sumar estos dos. Me quedaría 2 logaritmo natural de 2 y este 2 lo puedo elevar para que me quede igual a la respuesta que era esta que estaba por acá. ¿Sí? Y ahí es un puro acomodo en realidad. Y puedo, de aquí podría despejar el valor de Y. ¿Sí? En ese caso, ya ahí lo dejé hasta ahí porque era un poco largo el ejercicio. ¿Okay? Entonces, moraleja de la historia. La moraleja es la siguiente. Vamos a tomar, primero vamos a ver si es de segundo orden. Si es de segundo orden, vamos a utilizar entonces la sustitución Y igual, perdón, Y' igual V, ¿okay? Que implica que Y segunda es igual a V'. Hacemos el cambio de variable. Si la variable ausente es X, tenemos que tener el cuidado respectivo de que la cosa no dependa de 3 variables. ¿Está bien? Si depende de 3 variables, entonces recordamos esta sustitución, que es técnicamente la regla de la cadena. ¿Okay? Para cambiar la, para, por así decirlo, que no aparezca la variable X. Luego de hacer ese cambio, empezamos a resolver la ecuación, que puede quedarnos un montón de cosas. Puede quedarnos de Bernoulli, de Riccati, pues muchísimas cosas nos podrían quedar. ¿Okay? En este caso nos quedó una lineal, resolvemos la lineal y después de la lineal nos quedó una separable y resolvemos la separable ahí a como nosotros lo sepamos. ¿Okay? En este caso me puse a hacer como más enredos algebraicos, en realidad casi que lo podemos haber terminado por aquí, aunque igual creo que se puede haber despejado. Ya, digamos, sin tanto rollo, pero aquí había que llegar, bueno, nos decían que la respuesta era esta. Entonces sí, todo ese drama para llegar a esa respuesta. Okay. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre el método. Ya vamos a hacer un ejemplo en donde no haga falta la variable X, sino solo la variable Y. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? No Es sé que no si... entiendo el cambio de variable donde dice que es técnicamente como la regla de la cadena. No entiendo dónde sale el V. ¿De dónde sale el V? Ajá. Recuerde lo siguiente. Nuestro cambio de variable es, el primero que hacemos es V igual Y', ¿verdad? Ese es nuestro cambio de variable original, es este. O sea, hacemos ese cambio de variable. Si quedan tres variables en la ecuación diferencial, entonces uno recuerda lo siguiente. V, en este caso, recuerde que es la derivada de Y con respecto de X, porque ese es Y'.
Entonces vea lo siguiente, cuando tenemos v', v' es una función que depende de x, es la derivada de v con respecto de x. Si hacemos el toque este con los de y, aquí me queda dv de y, pero esto es la derivada de y con respecto de x. En pocas palabras, es y', o sea, de aquí podemos escribir lo siguiente, esto es dv con respecto de y por y', pero y' es v. Ya, ya. Sí, es como son función una de la otra. Venía el profe, gracias. Exacto. Ok, con gusto. Okay. ¿Más preguntas? ¿Va bien la cosa por ahí? Okay. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a pasar al siguiente ejemplo. Y ahora más bien queremos resolver esta ecuación diferencial. Otra vez, fácilmente se ve que es de segundo orden. ¿Sí? Como es de segundo orden, vamos a ver si hace falta alguna variable. En este caso está x, está y', está y segunda, entonces la variable ausente es y. Se usa el mismo cambio de variable en realidad. ¿Sí? Y pues nada, la variable ausente es y, usamos el mismo cambio de variable, aquí está, y sustituimos. En este caso nos queda que esto es v', esto es v y esto es v. Aquí está, 2xv' menos v más 1 entre v igual a 0. Y bueno, y ahora veamos si podemos despejar, pero esa es una de variables separables. ¿Okay? Pasemos esto al otro lado a sumar y restar. Si el v pasa a sumar y 1 entre v pasa a restar. Hago la suma de fracciones. Vean que aquí haciendo la suma de fracciones me queda v cuadrado menos 1 entre v. ¿Okay? Paso el v' en términos de dv con respecto de x. Ojo, vean que aquí solo tengo dos variables. Profe, ¿Sí? pero ahí a la hora de hacer la suma, la resta de fracciones, ¿cómo puedo sumar v con v, multiplicar v con v'? Es que no tengo, el v' está a la izquierda. Aquí solo estoy sumando fracciones con v. Más bien el v'. Pero entonces, ¿por qué ese tiene signo de v'? ¿Por qué se tiene signo de v'? Ah, no, esto es una coma y luego dice separable. Ah, ok, ok, ya, ok. Sí, me disculpo, vea que es levemente distinto. Puedo borrarlo para que no se confunda. Sí, se confunde, ¿verdad? Yo no, sinceramente no lo había visto, nada más había visto lo de separable. Pero puedo quitar esa coma para que no parezca que es v'. Lo que puedo usar en cambio sería un punto y coma. Lo que puedo hacer es quitarla, más bien, y nada más dejar el espacio y que diga separable. ¿Okay? Entonces la coma en la segunda separable. Okay. Sí, me disculpo, sinceramente no había visto que se confundía. Ok, pero No se preocupe, profe. vea que es v, ok. Lo que hice fue pasar a restar y la coma era para decir que era separable. Okay. Entonces ahora sí hago la suma. v por v cuadrado y menos 1 dividido entre v. Aquí recuerdo que v' es de v con respecto de x y hago la separación de variables. En este caso le doy vuelta a todo. Me queda 1 entre 2x, 1 entre 2x por dx de v, y aquí me queda v dividido entre v cuadrado menos 1. Paso el de v a multiplicar, y otra vez, este v cuadrado menos 1 es v menos 1 por v más 1. Y resuelvo estas fracciones parciales. ¿Okay? Por ahí en el asterisco, bueno, en el asterisco no, en el trebolcillo viene cómo hacer las fracciones parciales, pero al final de cuentas basta con poner 1 y menos 1. ¿Okay? Vean que esta es como una de las muy usual. Y si uno hace la suma de esto, me queda v más 1 menos v más 1. Vamos a ver, menos v menos 1. Vamos a ver si no está nada. Vamos a ver si la cosa no está mal.
Aquí me quedaría v más 1 menos, creo que hay algo medio conversado. Aquí me queda v más 1. Y no me da igual. Vamos a ver, puede que haya un error ahí con las fracciones parciales. Aquí se cancelan estos dos y me queda 2 dividido entre esto. Entonces aquí hay un error en las fracciones parciales. Vamos a ver si lo estropea ya. Probablemente... ¿Dónde estás? Lo puse al final. Vamos a ver. Aquí tengo v dividido entre esto. Vamos a ver si lo eché a perder allá o aquí. Tenemos v a este lado, al lado izquierdo, y multiplico esto por esto. Me queda a por v más 1 y b por v menos 1. Ya estamos bien. Si evalúen v igual a 1, aquí me queda 1, aquí me queda 0 y aquí me queda 2. Entonces me queda a por 2 igual a 1. Paso el 2 a dividir y me queda a igual a 1 medio. Por ahora vamos bien. No sé qué eché a perder. Y si cambio v por menos 1, entonces aquí me queda menos 1 y me queda aquí menos 1, aquí me queda 0 y aquí me queda menos 1, me queda menos 2b, igual a menos 2. Entonces, más bien, b es un medio positivo. Y ahí sí lo estropeé con un signo ahí arriba. Entonces, p es igual a menos un medio positivo en la segunda. Muy bien. Hay que corregir entonces nada más poner un medio. Entonces probablemente me va a echar a perder algunos logaritmos por ahí. Pero bueno, lo vamos haciendo en la marcha. Entonces aquí me daba más un medio. Me quedaba más. Saco el un medio a factor común y me queda de esta forma. Entonces me va a quedar más bien un producto de logaritmos, bueno, un producto de cosas dentro del argumento de los logaritmos en vez de una división. Y pues bueno, ahora lo cambio y se los mando. Pero vamos a terminar de resolver la cosa. Aquí también salía un medio, entonces este medio y este medio se cancelan. Me queda el logaritmo natural de x más e. Y aquí me queda estos dos logaritmos, 1 entre v menos 1 más 1 entre v más 1. Aquí era una suma más bien. Y esto sí me va a cambiar sustancialmente lo que tenía a continuación. Pero bueno, aquí más bien me queda un producto. Igual aplico la exponencial. ¿Okay? Aquí en vez de quedar esto, aquí quedaría por v más 1. ¿Okay? Aplico la exponencial y me queda entonces un producto. Entonces aplico la exponencial, recordando al lado izquierdo que separo. Aquí me queda e a la logaritmo natural de x por e a la c. Recuerden que es un producto de cosas. Aquí cancelo esto y aquí me queda v menos 1 por v más 1. ¿Okay? Y ahí debería despejar. Entonces, ojo que aquí me quedaría el valor absoluto de x por d igual a v menos 1, v más 1. Y bueno, de ahí continúo. Nada más que aquí la cosa me va a jugar sucio por haberme equivocado. ¿Okay? Al final, si quieren lo corrijo de aquí en adelante y se los mato. ¿Está bien? Porque ya esto técnicamente no me sirve para nada. Muy bien. De ahí habría que empezar a despejar. Me quedaría más bien el producto. Me quedaría dx de y' menos 1 y y' más 1. Y a ver cómo podemos despejar esa cosa y cómo podemos resolver esa ecuación diferencial. La cosa se ve medio enredada.
Okay. Pero esto es una diferencia de cuadrados técnicamente. De x igual y cuadrado y prima. Bueno, vamos a intentar resolverlo por este lado. Ven que esa es una diferencia de cuadrados. Me queda y prima cuadrado menos 1. El 1 pasa a este lado, entonces me queda dx más 1 igual y prima cuadrado. Entonces puedo sacar una raíz y me queda más menos. Aquí y prima. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Técnicamente integro ambos lados. Entonces me queda la integral de más menos la raíz cuadrada de x más 1 igual la integral con respecto de y, que sería y más una constante. Esta integral se puede hacer por sustitución. ¿Okay? Entonces, voy a borrar esta parte de arriba para irla resolviendo por acá. Esa integral se hace por sustitución, que me quedaría más menos 1 entre d por la integral de la raíz cuadrada de u de u. Raíz cuadrada de u de u. Igual y más c. La integral de esto es, tendríamos esto elevado a la 1 medio más 1 es 3 medios, dividido entre 3 medios. Entonces me queda más menos 3 medios, aquí me quedaría 2 tercios de d. Y me quedaría u a la 3 medios, pero u era, entonces me quedaría la raíz cuadrada de d más x más 1 al cubo igual y más c. Paso el c al otro lado a restar y ya tengo despejada la y. Entonces me quedaría, voy a despejar acá, me quedaría de esta forma. Entonces menos c igual y. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Ahí esto sí lo voy a cambiar para que lo tengan por esta otra parte. Ahí me disculpo el error. No sé si hay alguna pregunta. Vean que ese fue un toque bastante interesante para despejar esa y', ¿verdad? Si uno lo ve en esa primera no se ve muy amable, pero bueno, era una diferencia de cuadrados y podemos despejar. En ese caso podemos ir arrastrando el más menos sin decir que algo es positivo o negativo, no hay ningún problema. La cosa igual seguía funcionando bien a pesar de ese más menos. ¿Okay? Muy bien. ¿Más preguntas sobre esta parte? En general yo creo que los métodos no son tan complicados. O sea, si uno ya sabe de qué tipo de ecuación diferencial es. Uno dice, ah, bueno, es separable, entonces ya sé más o menos qué tengo que hacer. Ah, si es de Bernoulli, ya sé qué tengo que hacer. ¿Okay? Igual este también. Bueno, este es todavía más fácil identificar. Okay. Muy bien. Esto voy a borrar. Y vamos a irnos a las ecuaciones diferenciales exactas. Pero entonces no sé si quieren que hagamos un receso de unos 10 minutos para pasar a las exactas o lo hacemos de una vez. Ahí escucho sus opiniones. Con eso terminamos la materia de la semana, con las exactas. Yo prefiero el receso ¿No? para tomar café. Está bien, está bien. No hay Sí, ningún... yo también, profe. Ok, perfecto. Sí, igual, digamos, ya llevamos 40 minutos, entonces, en parte yo también creo que es mejor hacer el receso. Ok, entonces hagamos un receso. Si quieren les doy 15 minutos, igual tenemos una clase de 3 horas y la parte de ecuaciones exactas no vamos a durar tantísimo, aunque hay varios ejemplos. Okay. Pero entonces demos unos 15 minutillos, volvemos a las 55 más o menos. ¿Sí? Ok, voy a pausar la clase, por favor recuérdenme volverle a poner play a la clase porque a veces se me olvida. Ok, listo. Ok. Muy bien, bueno, vamos a pasar a las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Okay?
Las ecuaciones diferenciales exactas se ven de la siguiente forma. Cierta función que depende de x y y, es una función en dos variables, pero bueno, por ejemplo, no sé, x, y cuadrado, por decirlo algo. Esto sería m de x. N de x, otra función que depende de x y y. Entonces, no sé, coseno de x, y. X, y. Por y' igual a 0. Se puede ver de esa forma o también en forma diferencial poniendo este y' como dy de x. Aquí cambiando dy de x. Y multiplicando todo por dx, por así decirlo, entre comillas, me quedaría esta expresión, m multiplicado por dx, n multiplicado por dy igual a 0. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales se llaman exactas, son exactas, si cumplen la siguiente condición, y es que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. ¿Ok? Entonces, si este tipo de ecuación diferencial, si algo de este estilo, cumple esta condición, quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Okay. Voy a intentar más o menos explicar cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales ahí a grosso modo. Esta muchacha Laura lo explica todavía un poco más profundo, pero al final de cuentas vamos a basarnos en algunas cosas de cálculo 3. Y para eso deberíamos recordar algunos conceptos, como el diferencial total de una función en dos variables. Si uno tiene una función en dos variables, entonces su diferencial total es igual a df, y df es igual a la derivada de f mayúscula con respecto de x por dx, más la derivada de f mayúscula con respecto de y, ¿okay? Recuerden que este símbolo denota derivada parcial y el d es, por así decirlo, una cosa que denota un diferencial o una derivada de una variable nada más, para no confundirlos, no son lo mismo. ¿Okay? Y uno puede notar algo, en realidad. Si uno encuentra una función de este estilo, ¿okay?, que tenga un diferencial total así, si este diferencial total es igual a 0, si esto es igual a 0, bueno, voy a ponerlo así. Si esta cosa es exactamente 0, vean que tiene un cierto parecido con la ecuación diferencial que queremos resolver. Aquí hay cierta función multiplicado por dx. Aquí hay cierta función multiplicado por dx. Aquí hay otra función, bueno, la misma función, pero ahora derivada con respecto de y, multiplicado por dy. Igualada a 0. Esto huele como que tienen cierta relación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros logramos encontrar una función de este estilo, de tal forma que su diferencial total sea 0, entonces tendríamos, por así decirlo, la ecuación que de f mayúscula es igual a 0. Eso sería exactamente igual a nuestra ecuación diferencial. Pero esto, técnicamente podemos integrarlo. Entonces nos queda que nuestra f, o la f que resuelve esta ecuación diferencial, así, sería igual a una constante. Pero recuerden que la integral de 0 es una constante. Y esta sería una solución implícita de la ecuación diferencial original. O sea, ¿cuál va a ser el chiste? Vamos a intentar, de alguna manera, encontrar esta función f, que se llama, al final de cuentas, uno le llama una función potencial, que cumpla que el diferencial total es igual a la ecuación diferencial. ¿Okay? Todo suena como muy complicado, pero en realidad es más sencillo de lo que ustedes imaginan. ¿Qué condiciones tienen que cumplirse? Bueno, entre ellas se tiene que cumplir esta condición. Que esta ecuación diferencial sea exacta para que exista un diferencial total, etc. ¿Okay? A veces, no siempre las ecuaciones diferenciales van a ser exactas. ¿Okay? Pero entonces, a veces uno puede multiplicar la ecuación diferencial esta, si no es exacta, por cierto valor, digamos, bueno, por cierta función, de tal forma que cuando yo multiplico, mi nuevo m y mi nuevo n me den exactos. ¿Okay? O sea, esa nueva ecuación diferencial sea exacta.
Eso se llama un factor integrante, que ya habíamos visto por allá arriba. ¿Okay? Pero bueno, a grosso modo eso es lo que vamos a buscar, y eso es lo que dice todo esto. ¿Okay? Entonces, bueno, recordar que si la segunda derivada de f con respecto de x y con respecto de y la de segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x son continuas y existen, entonces son iguales. ¿Okay? Esa es una propiedad de cálculo 3. Ustedes una de dos o lo van a ver o ya lo vieron. ¿Okay? Es que las derivadas parciales cruzadas son iguales si la función, bueno, si estas bichas son continuas. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí está lo del diferencial total que les decía. Si el diferencial total es igual a 0, entonces como esto es igual a 0, andamos buscando una función que cumpla esto. ¿Okay? Y si si esa función potencial cumple que estas dos cosas son iguales, entonces la derivada de f con respecto de x tiene que ser igual a m y la derivada de f con respecto de y tiene que ser igual a n. En pocas palabras, es esto que está aquí. Derivada de f con respecto de x igual a m, derivada de f con respecto de y igual a n. ¿Qué es lo que andamos buscando? La función f mayúscula. Aquí tengo una derivada y tengo algo que depende de x y y. Aquí tengo una derivada y algo que depende de x y y. ¿Qué tengo que hacer? Pues literalmente integrar. Aquí tengo una derivada con respecto de x. ¿Qué hago para encontrar mi función original? Integrar con respecto a x. ¿Okay? Aquí pongo esto porque estamos, por así decirlo, integrando parcialmente. Pero vean que si yo estoy integrando con respecto de x, cuando sale una constante, esa constante podría depender también de y. Por eso se agrega este término. ¿Okay? Esto es, por así decirlo, una constante que depende de y. Ahora, tengo dos cosas. Entonces tengo esto con respecto de x y tengo que la derivada de f con respecto de y es igual a n. Entonces esto también lo puedo integrar para encontrar mi función f. Si yo lo integro con respecto de y, todo bien, me debería dar la función f, pero hay cierta constante que depende de x. ¿Okay? Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar esta ecuación, bueno, esta parte, ya casi lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a comparar lo que nos quedó aquí con lo que nos quedó aquí. Lo comparamos, vemos qué cosas son iguales, qué cosas son un poco distintas para encontrar quién es AY y quién es BX. Y ya vamos a tener nuestra función f, que es la función potencial que andamos buscando. ¿Okay? Es más sencillo de lo que se imagina. ¿Okay? Bueno, más o menos, hay que integrar y hacer todo ese tipo de cosas, pero el problema más grande es si la ecuación diferencial no es exacta. Eso sí nos pone un poco tristes, pero si hay algo hermoso en esta vida es una ecuación diferencial que sea exacta. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí como les decía, al final de cuentas, si tenemos esto, digamos, si tenemos que el diferencial total de f cumple la ecuación diferencial, eso quiere decir que de f es igual a 0 y podemos integrar ambos lados y al final de cuentas la solución es la función f igual a 0. ¿Okay? Como algunas cosas importantes es que, ¿por qué la exactitud tiene que ver con las segundas derivadas de f? Bueno, porque si las segundas derivadas eran continuas, existían y se cumplía que las derivadas cruzadas eran iguales, y nosotros tenemos en la parte de arriba, nosotros teníamos que esto con respecto de x es igual a m. Si yo tomo esto y lo derivo con respecto de y, sería la derivada de m con respecto de y. Si tomo esto y lo derivo con respecto a x, sería la derivada de n con respecto de x. Y como las derivadas de segundo orden son iguales, esto también es igual, que es la condición de exactitud. ¿Okay? Esa es la relación que tienen más o menos. Ok, pero entonces vamos a hacer un ejemplo para verlo en cristiano. ¿Está bien? Ok, vamos a ver esta ecuación diferencial. Okay. Bueno, número uno no es lineal. Vamos a ver. No es lineal de primer orden, hay un y cuadrado por ahí. No tiene pinta de ser de Riccati. Podríamos intentar dejar la cosa en su forma normal. Pasamos esto a este lado, esto a dividir. Y no es homogénea porque los monomios son de grados distintos.
Y pues no tenemos mucho más que hacer. Habría que intentar hacer un cambio de variable, a ver si queda Bernoulli, Riccati, etc. Pero bueno, esto tiene la forma m más n por y' igual a 0. Entonces vamos a intentar pasarlo a esa forma. Vamos a ver, entonces nos venimos a la ecuación diferencial. Escribimos de y igual a de y con respecto de x y, bueno, multiplico de x por todos lados, por así decirlo. Entonces me queda de x aquí y de y acá. ¿Okay? Ahora sí, ya puedo identificar quién es m y quién es n. Este señor sería m, es el que acompaña de x. Este señor es n, el que acompaña de y. Si ya tengo eso, voy a ver si es una ecuación diferencial exacta. No pierdo mucho en intentarlo. ¿Okay? Lo más que pasa es que no es exacta. ¿Okay? Y derivo parcialmente. Derivo m con respecto a la variable contraria que está aquí, o sea, con respecto a y. La derivada de esto con respecto a y es 1 más x por 2y. Es esto. Esa es la derivada parcial de esto. Espero que recuerden cómo derivar parcialmente, o no sé si alguien no sabe cómo derivar parcialmente. Si no sabe, es el momento para que pregunte. Ok. Parece que todos saben derivar parcialmente o nadie tiene el valor para preguntar. Pero bueno, igual si no entienden alguna derivada parcial, me dicen y la vemos. Ok, ahora voy a derivar esto con respecto de n. Perdón, con respecto de x, el n. Entonces la derivada de x sería 1 más 2x y el y es una constante. ¡Oh, maravilla! Es exacta. Eso es una belleza. ¿Por qué? Porque si es exacta, ya sé lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Buscar mi función f. ¿Cómo? Con estas igualdades. Entonces, si era exacta, entonces se cumplía que existe una función f potencial que tiene un diferencial total igual a esto. Pero si eso lo cumple, entonces, por la definición de diferencial total, la derivada de f con respecto de x es igual a m y la derivada con respecto de y es igual a n. Entonces, ¿qué es lo que me resta? Aprovechar estas igualdades e integrar. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, es exacta, perfecto, es una maravilla. Muy bien, entonces, de ahí tenemos que la derivada de f con respecto de x es igual a m. Integro ambos lados con respecto a x. Integro aquí con respecto a x, me queda f. ¿Okay? Y integro m con respecto de x. ¿Okay? Estoy integrando parcialmente. Entonces, escribo quién es m. Entonces, me vengo a la ecuación diferencial original. Este es m. Lo pongo aquí y lo integro con respecto de x. ¿Ok? Esto es como tener una constante. Entonces, la integral de una constante es la constante por x, o sea, yx. Y la integral de x es x al cuadrado medios por esta constante que es y cuadrado. Me queda de esta manera. Perfecto, está muy bonito. Más cierta constante que depende de y. Me voy al caso de n. ¿Okay? Agarro el n, integro. Entonces la integral de n con respecto, pero de y. Me voy a la ecuación diferencial original, tomo el n, lo pongo aquí e integro con respecto de y. Otra vez, como estoy integrando con respecto de y, esto es una constante. La integral de una constante es la constante por y. Tomo esto y la integral de y es y cuadrado medios. Perfecto, me queda así. Más cierta constante que depende de x. ¿Qué debo hacer ahora? Simple y sencillamente ver estas dos expresiones con ojos de amor. Vuelvo a ver esto. Y vuelvo a ver esto. ¿Qué cosas tienen iguales? Las dos tienen que ser la función f. Como las dos tienen que ser la función f, entonces f de xy de fijo va a ser, bueno, las dos tienen xy. En pocas palabras, f mayúscula tiene que tener xy. Las dos tienen este término, entonces tiene que tener x cuadrado y cuadrado medios. Ahora, esta no tiene ningún otro término y esta tampoco. Quiere decir que estas constantes son 0.
y esta es mi función f. Lo único que hago es comparar. Eso es todo. Si alguna de estas, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado más y cuadrado, entonces ahí yo digo, ah, bueno, x, para que no observar, bueno, si me queda y cuadrado, entonces, o más bien, aquí así, ¿qué pasa si más bien aquí había un y cuadrado, por decir algo? ¿Okay? Entonces ahí a de y sería y cuadrado. Entonces estas dos coinciden y había que añadir un y cuadrado por acá. Ahorita hago un ejemplo en donde haya que, donde estas cosas no den cero. Pero lo único que hago es compararlas. Las dos son f. ¿Okay? Y eso es lo que digo aquí. Entonces, comparando los resultados, tenemos que a de y es igual a 0 y b de x tiene que ser 0. Entonces mi función f es exactamente esta. Porque coinciden, no hay nada distinto. En algunos libros toman esta expresión, la derivan parcialmente, hacen todo un drama, en mi opinión personal, para, al final de cuentas, que lo único que uno hace es comparar, digamos. Para encontrar este a de y hacen todo un drama ahí, derivando parcialmente, integrando y no sé qué otras cosas, que sinceramente a mí me parece súper complicado. Es más fácil integrar m, integrar n, volver a verlos y deducir quién es f. ¿Okay? Si usted lo quiere hacer de esa otra manera, o lo aprendió de esa otra manera, o el otro profesor le enseñó de otra manera, puede hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Creo que es la forma más fácil de hacerlo así. Pero bueno, cada quien se casa con su forma de hacerlo. Ya con sabiendo quién es f, recuerden que la solución de la ecuación diferencial sería f igual una constante. En pocas palabras, la función que encontramos igual a c. ¿Se acabó? De ahí no podemos despejar la ecuación diferencial. O sea, ya no podemos despejar más bien, perdón, y. Esa es la solución implícita de la ecuación diferencial. Y eso es todo. En pocas palabras, si usted sabe derivar parcialmente, o sea, si sabe derivar, porque al final derivar parcialmente es lo mismo que derivar, y sabe integrar dos cosas y volver a ver con ojos de amor estas dos, usted ya resolvió una ecuación diferencial exacta. Es un amor. Es un amor cuando es exacta. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta sobre el método. Muy bien. Profe, cuando no es exacta, entonces no se puede aplicar el método o hay que hacerle algo. Hay que hacerle algo. Ya casi vamos a ver qué, pero por lo menos por ahora quiero saber si me entienden lo del proceso. Ok, creo que por aquí tengo otro ejemplo en donde es exacta y las constantes cambian un poquito. Entonces voy a verlo un poquillo rápido, pero tenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación diferencial, bueno, un problema de valores iniciales. Ok, entonces vamos a ver primero si es exacta el asunto. Entonces derivamos esto parcialmente con respecto de y. Sería 1 entre x menos 1. Que se me hizo, aquí era un 1. Si derivo esto con respecto de y, me queda 1 entre x menos 1. Y si derivo esto con respecto de x, la derivada de esto es 0. Y la derivada de esto es 1 entre x menos 1. Entonces coinciden. Eso, ahí yo puse un y, era un 1. Entonces en exactas. Segundo ejemplo. 1 entre x menos 1. Ok, es exacta. Entonces eso es un amor otra vez. Seguimos el mismo proceso. Ya viendo que es exacta la cosa, nos vamos a las derivadas parciales. La derivada de f con respecto a x igual a m, derivada de f con respecto a y igual a n. Integramos con respecto a x. Entonces tomamos m, lo integro con respecto a x. Ojo que es como contrario el asunto, ¿verdad? Derivo m con respecto de y, pero a la hora de integrar lo integro con respecto a x. ¿Okay? O en pocas palabras, integro con respecto a la colita de integración que lo acompaña y derivo contra el contrario, si se lo quieren aprender así. ¿Ok? Entonces derivo esto con respecto de x, el y es una constante, puede salir de la integral, y la integral de 1 entre x menos 1 es logaritmo natural de x menos 1. Voy a ponerlo un poquito más cerca. Integro n con respecto de y. Entonces tomo n, que es toda esta expresión de acá, y lo integro con respecto de y.
Esto es una constante que no depende de y. Quiere decir que es y por el logaritmo natural de x menos 1. Ahí también me hizo falta un y. ¿Okay? Entonces y natural de x menos 1. Y la integral de 2y con respecto de y es y cuadrado medios por 2, que es y cuadrado. Este señor que está por acá. Otra vez, ¿qué hago? Comparar. Entonces vengo para acá y digo, bueno, este término lo tengo. Quiere decir que mi función f de fijo va a tener ese señor. Aquí no hay nada que dependa de x. Quiere decir que b es igual a 0. Pero tengo este otro término que está por acá. Este y cuadrado no aparece aquí arriba. Quiere decir que AY es exactamente y cuadrado. Entonces mi función f mayúscula sería todo lo que es igual, y logaritmo natural de x menos 1, y más lo que sobra, más y cuadrado. ¿Ok? O sea, uno simple y sencillamente hace una comparación y listo. Y listo. En realidad eso es. Entonces, a de y tiene que ser y cuadrado y b tiene que ser 0. No queda otra. Estas dos cosas son iguales. Y pues nada, entonces aquí me hizo falta el y. Aquí hace falta el y, aquí hace falta el y, aquí el y. ¿Okay? Y listo, entonces nuestra función f igual a c. Entonces tomamos nuestra función f, que es esto, lo igualamos a c y intentamos despejar. No hay una forma decente de despejar. ¿Okay? Y no sé si yo despejé después pensando en que no tenía el y. Probablemente sí. Sí, pero aquí entonces esto no vendría al caso. ¿Okay? En el caso en el que tenemos esto que así, bueno, tenemos un problema de valores iniciales, entonces tenemos que encontrar la c sustituyendo. Aquí también tengo el error del y, así que no nos va a dar esto. Ahora se los paso a corregir. ¿Está bien? Muy bien. Otra vez, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre la comparación de las funciones? No sé si alguno está acostumbrado a hacerlo de la otra forma, que a mí me parece súper complicado. Pero bueno, no pensaba explicarlo de la otra manera para no hacer más enredos. Igual ni me acuerdo muy bien cómo hacerlo de la otra manera. O sea, nada más leo el libro y sé cómo hacerlo de la otra forma, pero siempre lo he hecho así. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Técnicamente es como agarrar esto, pero esta es la función f, entonces la tengo que derivar parcialmente con respecto de y. Derivo esto parcialmente con respecto de y y lo igual a n. Cuando ya igualo a n, hago los despejes necesarios y hago las cancelaciones necesarias y si no me equivoco tengo que integrar con respecto de y al final de cuentas. Entonces así encuentro la famosa constante de y. Eso es técnicamente lo que hay que hacer de la otra manera, pero no quiero entrar en esos detalles. Ok, más fácil volver a ver y comparar. Ok, ahora sí. ¿Qué pasa si la cosa no es exacta? Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si esta señora de acá no es exacta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es buscar una cosa que se llama un factor integrante. O sea, vamos a buscar una función que a la hora de multiplicar toda la ecuación diferencial la vuelva exacta. En pocas palabras. Si tengo esta ecuación diferencial no exacta, ¿okay? La derivada parcial de m con respecto de y es distinta a la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces voy a agarrar una función que le llamo z, creo que es z, o mu, o bueno, como sea, y ustedes el nombre que quieran. Entonces tomo z y lo multiplico a toda la ecuación diferencial, ¿verdad? Que multiplico ambos lados. Multiplico esto por z, esto por z, esto por z. ¿Okay? Ahora sí, de ahí voy a ver qué es lo que sucede. Este es mi nuevo m, este es mi nuevo n. Entonces la derivada parcial de este señor con respecto de y, si esto es igual a la derivada parcial de este señor con respecto de x,
esta nueva ecuación diferencial sí es exacta. Si eso se cumple, este señor es lo que se llama un factor integrante. ¿Qué es lo bueno? Que como es exacta, ya sabemos cómo resolverla. ¿Qué es lo difícil? Saber quién es este señor. ¿Ok? Algo importante es que todas las ecuaciones de esta forma tienen un factor integrante. ¿Qué es lo difícil? Encontrarlo. ¿Cómo se encuentra? Con mucho cuidado. Así de sencillo. O sea, no hay otra forma. ¿Ok? Bateando a veces, etc. Ahora nuestro problema radica en cómo calcular factores integrantes. Hay montones de métodos para batear o intentar batear un factor integrante. Los más usuales son estos dos. Si quieren ver otro montón, pueden irse, si no me equivoco, ¿dónde estás? Por aquí creo que vi. ¿Qué pasó con mediación? ¿Por qué está tan raro? Vamos a ver. Aquí están técnicamente un chorro de formas en que se pueden encontrar factores integrantes. ¿Sí? Los dos primeros son los dos primeros que yo les di, aquí hay más. Aparte, aquí les hago la mención de que en el libro de la vida que les pasé, en el de Julio Céspedes, en la página 123 del libro vienen un montón de factores integrantes, que creo que son estos mismos. ¿Okay? Y hay más todavía, pero okay, no vamos a meternos en demasiado problema. Sí voy a explicar cómo encontrar el factor integrante si es que existe. ¿Okay? Entonces, ahora sí, si la ecuación diferencial no es exacta, uno puede intentar buscar un factor integrante con cualquiera de estos señores que está por acá. Uno lo intenta con el primero. El primero lo que dice es lo siguiente. Si usted toma m y lo deriva parcialmente con respecto de y, solo por si alguien no lo recuerda, recuerden que la derivada de m con respecto de y es exactamente my, ¿verdad? Eso es pura notación. O la derivada de n con respecto de x es exactamente nx. Es notación de derivadas parciales. ¿Okay? Todas estas son derivadas parciales. Probablemente yo las usaré esa notación indiscriminadamente. Ok, entonces, si considera el siguiente bicho, la siguiente función, la derivada parcial de m menos la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x dividido entre n. Si esta cosa, después de hacer un montón de simplificaciones y calculitos, le queda como una función que solo depende de x, este es su deseado factor integrante. Si esta cosa no le da una función con respecto de x solamente, o sea, le quedó un y por ahí estorbando, no sirvió. Pase al otro. Entonces intentamos este. Calcula la derivada de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x dividido entre menos m. Si esa cosa le queda una función que solo depende de y, este es su anhelado factor integrante. Si le quedó un x por ahí botado, no sirve. Y todo ese drama. Si toma esta fórmula con estas cosas y le queda una función que depende de x y y solamente, este es su anhelado factor integrante. Y así sucesivamente. O sea, hay que respetar estas reglas que vienen por acá. Si no sirve ninguno, lo lamento. Vamos a tener que buscar otra manera de encontrar el factor integrante. ¿Cuál? Ni la más remota idea. ¿Ok? Habría que ver la ecuación diferencial y empezar a batear de alguna otra manera. Profe, en el caso, digamos, del 3, tiene que estar en función de XY multiplicándose. Digamos, en esa manera tiene que quedar. Correcto. En este caso, más bien tiene que quedar dividiendo. Y aquí también. Ok, gracias. Con gusto. ¿Okay? Y nada, o sea, eso es lo que hay. No hay más. En realidad, en ecuaciones diferenciales uno puede resolver una cantidad muy pequeña de ecuaciones diferenciales. La otra mayoría no sabe cómo resolverla. Pero eso es lo que hacemos en este curso. Resolver lo poco que sabemos resolver. Valga la redundancia. Ok, yo me voy a centrar en los dos primeros. Ok, creo que solo hice un ejemplo para esto.
Y luego les voy a hacer un ejemplo de un factor integrante, digamos, de cómo encontrar cierto factor integrante. Muy bien, entonces vamos a resolver esta bella ecuación diferencial. Dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial, perdón, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Nos dan esto. Ok. No es lineal, es una cosa muy triste. Voy a intentar despejar a ver si le queda nulo o algo por el estilo, pero tampoco huele muy bien. Entonces vamos a ver si la cosa es exacta o no. Tienen cierto parecido, entonces uno dice, bueno, y tal vez. Derivamos m con respecto de y. Me quedaría 2y por e a la x. Perfecto. Derivamos esto con respecto de x. Me queda y por la derivada de la x, que sea la x. Y uno dice, ay, profe, pero es solo un 2. Sí. Ese 2 lo echa a perder todo. Un signo negativo lo echa a perder todo. Y ya no funca. No es exacta. Muy triste para nosotros. ¿Qué nos toca? Pues pulsear encontrar un factor integrante. Primero cruce los dedos y luego inténtelo. En este caso particular, yo escogí el segundo. Bueno, intenté el primero y no funcó. ¿Okay? Recuerden que el primero era esto menos esto dividido entre n. ¿Okay? Ustedes lo pueden probar por ahí. Bueno, podemos intentarlo por acá. La derivada parcial, lo bueno es que ya calculamos las derivadas parciales. Entonces, el primero, si mal no recuerdo, nada más para verificar, era my menos nx dividido entre n. Vamos a ver qué pasa si pulseo ese. Entonces me queda 2y por e a la x menos y por e a la x dividido entre n, pero n era 1 más y por e a la x. Pues podríamos sacar un y a la x a factor común de arriba, pero de aquí no hay forma posible de quitarnos de encima nada de esto. En pocas palabras, eso no es una función de x. O sea, pasamos al siguiente. Y el siguiente es este señor. Y si este no sirve, al siguiente. Y así sucesivamente. Ok. No es difícil, pero es tedioso y aburridillo. Ok. Pero difícil no es. Ok. Muy bien. Entonces, pues hacemos esta cosa. Esto menos esto dividido entre menos m. Bien. Esta es la derivada parcial con respecto de m. Vean la importancia de derivar bien parcialmente. Si no derivamos bien parcialmente, número uno, podría ser que era exacta y la vimos como no exacta. Aparte, si no derivamos bien parcialmente, esta fórmula va a estar mal y todo va a estar mal ahí hacia adelante. O sea, la cosa es de cuidado. Bien. Entonces, me queda 2y a la x menos y por e a la x dividido entre esto. Ah, eso sí es una maravilla. Ahí sí puedo cancelar. Estas dos cosas las puedo sumar o restar. Son iguales. ¿Okay? Entonces me queda menos y a la x dividido entre y cuadrado más por e a la x. Simplifico y me queda menos 1 entre y. ¡Oh, maravilla! Una función que depende de y. Cosas importantes. Si me hubiera quedado 1 entre x, no sirve. Porque esta fórmula solo servía si me quedaba una función de y. ¿Ok? O sea, hay que respetar lo que dicen los enunciados de los teoremas. Ok, eso por ahora solo me dice que se puede. Ahora la pregunta es cuál es el factor integrante, ¿verdad? Entonces vamos para acá. Dice que el deseado factor integrante es e a la integral de lo que me quedó aquí, de esa tal f. Esa f de y, bueno, en este caso estábamos haciendo esta, perdón. Es e a la integral de f de y de y. F de y me quedó menos 1 entre y. Ok, es la integral de todo esto. Me queda e a la menos 1 entre y. La integral de eso es un jamón, es menos el logaritmo natural de y. El menos lo paso arriba y cancelo. El deseado y anhelado factor integrante en este caso es 1 entre y. Por ahora no he resuelto la ecuación diferencial. Hay que entrarle. ¿Para qué servía el factor integrante? El factor integrante sirve que si yo tomo la ecuación original, esta, y la multiplico por el factor integrante, multiplico ambos lados,
esa ecuación diferencial me queda exacta. Vamos a ver si es cierto. Entonces distribuyo este por este por este. Aquí cancelo el y, este por este, el y queda en el denominador, y 0 por lo que sea es 0. Entonces aquí no hay nada que agregar. En este caso particular, para que se me hiciera más fácil la derivada y no tener que hacer reglas del cociente, separé. Me queda 1 entre y más e a la x. Ahora, según la teoría, esa es exacta. ¿Ok? Ya es exacta. Pero mejor verifico, ¿verdad? Porque después se estropea algo y la cosa no va tan viento en popa como yo creo. Nada cuesta hacer 2 derivadas parciales. Tomo esto y lo derivo con respecto de y. Ese es mi nuevo m. La derivada de y, 1 por e a la x, e a la x. Derivo esto con respecto de x. La derivada de una constante, 0. Y la derivada de e a la x, e a la x. Oh, maravilla. Es exacta. ¿Ok? Pegamos brincos y saltos. Y nada, ahora sí, como esta ecuación diferencial es exacta, la resuelvo. ¿Cómo? Mismo drama de antes. Tomo m igual como la derivada parcial de f con respecto de x y n la derivada de f con respecto de y. Integro. Este es mi nuevo m. Integro este m con respecto a x. La derivada de la x, e a la x. Queda así. Tomo esto, lo integro con respecto de y. Tomo esto y lo integro con respecto de y. La integral de 1 entre y, logaritmo natural. La integral de a la x es una constante, sería de la x por y. Y a la x por y está aquí y está aquí. Logaritmo natural de y solo está aquí. Quiere decir que este señor es logaritmo natural de y. Como aquí no hay nada más que dependa de x, el b tiene que ser 0. Ojo, no siempre el b es 0, ¿verdad? Eso es por los casos particulares que yo agarré. Y pues nada, entonces, aquí me comí el valor absoluto. Pues nada, como les digo, entonces comparamos. Entonces nos queda que esto y esto tiene que estar, ahí está. Lo que sobra, este señor, lo pongo aquí. Mi función f mayúscula es esto. ¿Cuál es la solución? F igual c, esto que está aquí. Si lo puedo lo despejo y si no, se queda ahí. Muy bien. Preguntas. O sea, uno ruega a Dios que las cosas sean exactas. Por ahí les voy a mandar un meme muy bueno de ecuaciones diferenciales exactas. Y pues nada, si no es exacto hay que empezar a batear el factor integrante. ¿Okay? Pueden venir cosas un poco más interesantes de factor integrante, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y con este técnicamente nos despedimos de la primera y segunda semana del curso, que es un montón de materia. Pero bueno, también he estado viendo que han estado yendo a consulta, han estado preguntando. Espero que todos los que no han preguntado y así hayan estado estudiando un poco. Este material ya lo, digamos, por dicha, ya la mayoría de los errores ya los he corregido, termino de corregirlos y ahora sí, hoy en la tarde o mañana, si Dios lo permite, ya les mando el documento ya sin errores y ahí lo tienen, ¿está bien? Y ahí lo pueden ver de forma fiable. ¿Está bien? Como les digo, me disculpo que haya tanto error, pero es que voy haciendo los ejercicios en látex en la marcha, entonces a veces lo he hecho a perder. ¿Okay? Cambio, si los hiciera a mano, se me hace más fácil. Y hacerlos a mano y luego pasarlos duro todavía más, y no me da tiempo. Pero bueno, es parte. Ahí de fijo van a poner ese tipo de quejas en la evaluación docente, pero bueno, créanme que lo voy a tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá para entrar en este ejercicio que es sustancialmente más complejo que los anteriores? Creo que es de los más difíciles o por lo menos los que tienen como más enredo de todos los ejercicios que hemos visto hasta el día de hoy. Ok, entonces vamos a entrarle. A veces hay ejercicios por ahí que le dicen a uno más o menos, por así decirlo, como la forma que tiene el factor integrante, por decirlo de alguna manera. Entonces nos dicen lo siguiente. Bueno, ¿qué hacer cuando nos dan la forma del factor integrante de una forma así?
nos dicen que el factor integrante es como algo, como cierta función que solo depende de x y y. O como cierta función que solo depende de x cuadrado y y cuadrado. O como cierta función que depende de x menos y. O sea, eso está como raro, digo yo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice, halle la forma, el factor integrante, de esa forma, o sea, el factor integrante es un bicho así, para esta ecuación diferencial. Y uno dice, Señor Jesús, ¿eso cómo se come? Entonces nada más tenemos que tener un poco de paciencia. Esto supuestamente es el factor integrante. No lo conocemos, vean que depende de cierta función f, este es su argumento, que es un bicho raro, pero pues nada, es el factor integrante. ¿Cuál es la propiedad del factor integrante? Bueno, multiplico la ecuación y tiene que ser exacta. Pues es lo único que tengo por ahora, es lo que voy a intentar. Y eso hago. Entonces, tomo la ecuación diferencial, la multiplico por el factor integrante, ambos lados. Multiplico esto y esto. Por 0 da 0, ¿verdad? Eso es una pérdida de tiempo. Lo escribí por el que lo vieran, pero luego sería tomar esta función f y multiplicarla por esto. Tomo esto, lo multiplico por el primer paréntesis, tomo esto, lo multiplico por el segundo paréntesis. ¿Ok? Entonces me queda f por todo eso de x, esto por todo esto de y. Muy bien. Voy a derivar parcialmente. Entonces nuestro nuevo m, este es nuestro nuevo m, entonces voy a tomar m y lo voy a derivar con respecto de y. Ojo, f es una función que en su argumento tiene y. Quiere decir que voy a tener que utilizar la regla de la cadena. La derivada de f, f' evaluado en lo mismo que está adentro por la derivada de lo de adentro. Esta es la regla de la cadena. Hay un producto por esto sin derivar. ¿Sí? Más esta función sin derivar por la derivada de lo de adentro con respecto de y. 2y. Aquí está. ¿Okay? Lo que hay que tener es simple y sencillamente un poco de cuidado y respetar la regla de la cadena y las reglas del producto y demás que estén por ahí. Ahora, ¿quién es? Vamos a ver, si mal no recuerdo. Vamos a tomar nuestro nuevo n. N es esto. Vamos a derivar n con respecto de x. Entonces, en este caso, lo hice al verles. Primero derivé la función f y luego esto. Entonces, la función f derivada me quedaría f'. Vean que ahora estoy derivando con respecto a x. F' evaluado en lo mismo por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x cuadrado. Perdón, menos 2x. Voy a ponerlo por aquí despacito. Entonces, esto por menos 2x. Debo multiplicar por este señor. Entonces multiplico por menos 2xy. Menos 2 y menos 2, 4. X por x, x cuadrado. Y el y. Estamos bien. Como es una regla del producto, entonces es este derivado por este sin derivar. Ahí está. Menos, bueno, en realidad más, pero aquí hay un menos. Este derivado, la derivada de esto con respecto de x es 2y, bueno, menos 2y, que está aquí, por este sin derivar. ¿Okay? Muy bien. ¿Para qué estoy haciendo eso? Bueno, porque lo que me dice la exactitud es que esta expresión y esta otra, que se ven un poco grandes y feillas, son iguales. Y tenemos la fe que de ahí salga algo bueno. ¿Por qué son iguales? Porque multipliqué por mi factor integrante. Y mi factor integrante tiene la hermosa propiedad de que cuando yo multiplico la ecuación diferencial me queda exacta. Entonces estas dos cosas a huevo tienen que ser iguales. Y ese es el factor integrante. Cuando uno llega a este paso, una buena idea, como hay tantas cosas que dependen de y menos de y cuadrado menos x cuadrado, ¿okay? Vean que aparece por ahí, bueno, aquí no, pero más o menos. ¿Okay? Voy a hacer un
una sustitución, por así decirlo. Voy a tomar u como si fuera y cuadrado menos x cuadrado. ¿Okay? Si hubiera sido xy por todos lados, entonces pongo u igual a xy. Y ruego a Dios que la cosa se simplifique sustancialmente. ¿Okay? Muy bien. Otra vez, derivamos parcialmente para que las cosas fueran iguales. Bueno, más bien, para utilizar el criterio de exactitud. Eso me dice que la derivada parcial de m con respecto de y, que era esta, tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de y, que es esta. La otra sugerencia era cambiar todos los y cuadrado menos x cuadrado por u. Entonces aquí esto va a ser u, esto va a ser u, y así sucesivamente. Entonces la cosa se simplifica un poco. ¿Qué hago ahora? Bueno, distribuye a todos contra todos y ruega a Dios que algo se cancele. Y pues nada, distribuimos todos contra todos. Esto por esto, por esto. Bueno, todo esto por esto. Me queda este señor. F' 2y por y cuadrado me queda 2y a la 3 por F'. F' por 1, bueno, F' 2y por 1 me queda 2y F'. Aquí había un 2y F de u. Y esto me queda así. Okay. Aquí puedo cancelar algunas cosas. Ahí busco los términos que sean iguales. No se puede perder en todo este asunto, pero ahí vamos poco a poco. Vamos a ver. Paso todo lo que tiene F' a un lado y todo lo que no al otro. O sea, esto y esto lo dejo a un solo lado, al lado derecho, que me da esta expresión. Todo lo que tiene F' lo paso al lado izquierdo. ¿Sí? Que sería todo esto de acá. Estos dos puedo sumarlos. ¿Okay? Entonces simplifico la cosa, me queda este resultado. ¿Okay? Todo lo demás no hay nada que hacerle. Este señor queda aquí y este señor queda aquí. Este y este me queda menos 2yx cuadrado por f'. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo notar que todo depende de 2. Todos tienen un factor común de 2 y todos tienen un factor común de y. Entonces puedo dividir entre 2y. Divido entre 2y toda esa expresión. Vamos a bajar un poquito. Entonces, ahora es pura álgebra. ¿Okay? Entonces divido entre 2y. Divido esto entre 2y, divido esto entre 2y, esto entre 2y, esto entre 2y. Me queda toda esta cosa que está aquí. Bien, ahora voy a intentar despejar f'. Saco f' factor común, aquí está f' de u, me queda esto. Y puedo notar lo siguiente. Aquí tengo un y cuadrado menos x cuadrado. Esta belleza era u. Entonces lo cambio. Y, oh, señor, gracias. Esto que está aquí es una bella ecuación diferencial. Si no me equivoco, de variables separables. Recuerden que f es una función de u. Entonces sería la derivada de f con respecto de u. Y puedo separar. Esto es f. Aquí voy a quitar el argumento, porque al final de cuentas esto es f. Y despejo. ¿Okay? Le doy vuelta a este asunto, me queda 1 entre u más 1 de u de f igual a menos 1 entre 2f. Como es separable, pues le entro a separar. El de f pasa a multiplicar. El 2 lo pasé a multiplicar a este lado e integro a ambos lados. ¿Okay? La integral de esto con respecto de u me queda menos 2 logaritmo natural de u más 1 y 1 entre f. Aquí no nos van a interesar las constantes. ¿Okay? Como deseamos encontrar una función, podemos tomar c igual a 0. No puede tomar c igual a 0, en realidad el que le dé la gana, pero con c igual a 0 basta y sobra. ¿Okay? Entonces aquí no pongo la constante. Muy bien, y empiezo a despejar. Pongo esto elevado a la menos 2, puedo quitar el valor absoluto porque está al cuadrado, y aquí me faltó un al cuadrado, que creo y espero haber puesto aquí. Sí, ahí sí lo puse. Esto me faltó ponerle al cuadrado. Ya en lo que seguía no me equivoqué, pero ahí sí. 1 entre u más 1 al cuadrado igual a eso. Ok, y despejo f. Entonces aplico la exponencial a ambos lados. Cancelo y cancelo. Y me queda que 1 entre u más 1 al cuadrado es igual a f. Y gracias a Dios ya terminamos esa parte.
f, volvamos acá, recuerden que puse esto igual a u, entonces cambio el u por y cuadrado menos x cuadrado. Y lo que estábamos buscando era esa función f famosa que era mi factor integrante. Entonces, el factor integrante tiene la forma 1 entre u cuadrado, bueno, u más 1 al cuadrado, y este era u. Esa es mi factor integrante. Multiplicando la ecuación diferencial integral, ahora sí, por el factor integrante, me queda esta belleza, que tiene que ser exacta por todo lo que hicimos anteriormente. Y de ahí en adelante ya le toca resolverla. Generalmente este tipo de ejercicios le dicen a uno que encuentre el factor integrante nada más y no que la resuelva. Pero bueno, es parte de... Ese sí es, digamos, esos son más complejos. Digamos, quería ponerlo por ahí porque si uno se topa esto en un examen y nunca ha hecho uno parecido, literalmente uno croma porque no sabe muy bien qué hay que hacer. Muy bien. Eso es lo que tenía preparado ya. No tengo más para ustedes por esta semana. No sé si tienen dudas. Ese ejercicio es difícil, así que, bueno, yo supongo que alguno tiene alguna duda, pero no sé si quiere expresarla. O si lo están asimilando. Voy a ponerle pausa al video.